Buenos días, esto es Radio Web Sin Tornillos. El programa se llama Luz y Vida. Hoy nos encontramos en compañía de Werner, Carlos, Luli, Sebastián, la licenciada Alicia Martínez de la Pera, Arturo Espínola, Isabel León y quien les habla, Bárbara Insúa. Bueno, hoy justamente tenemos un tema muy interesante para hablar y es un tema del cual nos llega bastante de cerca porque nos incluye a todos. Así que Werner tiene una introducción con respecto al tema. Werner, ¿cuál es nuestro tema de hoy? Nuestro tema es la conciencia sobre la discapacidad. Y tengo una pequeña introducción acá. En una sociedad que poco se mantiene informada de diversos temas, se hace difícil crear en la mente de cada ser humano un poco de conciencia, en especial sobre temas como la discapacidad, que a pesar de ser algo tan común puede existir en muchos hogares, muy poco se conoce. No es sino hasta que algunos de nuestros amigos, alguien de nuestra familia o nosotros mismos adquirimos una discapacidad, comenzamos a conocer sobre el tema, porque tenemos que vivir muchas cosas que no deberían ser así. Así es, muy bien, justamente para explicarle un poco a la gente que nos escucha que el proceso que utilizamos para la grabación de nuestro programa es que cuando llegamos en el día se establece el tema que se va a discutir, se hace un poco de investigación al respecto, se leen definiciones para que todos estén más o menos en lo mismo y nos encontramos con una gran barrera cuando estábamos hablando de lo que es la discapacidad y en general en todo en internet buscamos muchísimo y nos encontramos con la barrera de que no se habla mucho de la discapacidad psicosocial y es justamente una de las discapacidades de la cual vamos a hablar hoy, en la que nos vamos a centrar. Pero primero le vamos a pasar a la licenciada Alicia que nos defina un poco lo que viene a ser las discapacidades. Sí, gracias, buen día Bárbara, buen día chicos, Werner, Seba, Luli, Carlos, Isabel. Es importante, me llamó la atención también cuando yo estaba escuchando y viendo la investigación que estaban haciendo, cómo hay diversos enfoques dentro de lo que es la discapacidad, especialmente la psicosocial, porque hay 5 tipos de discapacidades. Está la visual, la auditiva, la física, la intelectual y la psicosocial. De lo que pude ver que estaban investigando ustedes, hay mucha confusión en lo que se refiere a discapacidad psicosocial e discapacidad intelectual, que son 2 tipos de discapacidades diferentes. Primero, para comenzar a decir que discapacidad se refiere a la incapacidad para funcionamiento de algo específico. En el caso de discapacidad psicosocial es la incapacidad del funcionamiento de tipo psicológico y social. Por eso se habla de discapacidad psicosocial. Es un modelo social, el término es un modelo social que se refiere a todo lo que se denomina trastornos mentales, que cuando hablamos de trastornos mentales es un modelo clínico y también incluye al autismo. Cuando se habla de discapacidad intelectual se refiere a la incapacidad que tiene en cuanto a lo que es intelectual, lenguaje, como se refiere, por ejemplo, síndrome de Down, como se dice, discapacidad intelectual, las personas que tienen problemas en la parte del intelecto, lenguaje, entonces ahí se habla de discapacidad intelectual, pero es muy diferente de discapacidad psicosocial que discapacidad intelectual. Muchísimas gracias por esa introducción, licenciada. La verdad que es muy importante tener en cuenta eso y es una pena realmente que tengamos tanta carencia en cuanto a información concreta y fidedigna en lo que son las páginas de internet. Las páginas más generales no cuentan con esta información o si no cuentan con una información bastante atrasada, ¿verdad? O errónea, exactamente. Sin dar nombres, encontré una página de una universidad de España y tenía una información que realmente me espantó. Pero bueno, continuando un poco al respecto con otros tipos de discapacidades. Sebastián, si nos podés hablar sobre las otras discapacidades, tenemos un poquito de información sobre algunas de ellas. Sí, hola, buenos días, soy Sebastián y estuve averiguando y encontré
unas cuantas más discapacidades que me gustaría compartir, por ejemplo, como la discapacidad visual, que se define con base a la agudeza visual y el campo visual. Se habla de discapacidad visual cuando existe una disminución significativa de la agudeza visual aún con el uso de lentes, o bien una disminución significativa del campo visual. Y otra que encontré fue la auditiva, que se refiere a la falta o disminución para oír, y esto es debido a la pérdida en algún lugar del aparato auditivo, que puede ser desde lo más superficial hasta lo más profundo. Después, ¿cuáles son las otras más que tenés? También encontré que hay varias, está la física, la intelectual y la psicosocial. De las cuales especificamos justamente la intelectual y la psicosocial. Sí. La física vendría a ser, o sea, también los que tienen Exactamente, problemas problemas para movilizar, para movilizarse o moverse. Exactamente. Y por ejemplo, ¿qué es lo que vemos hoy en día en la sociedad, en nuestra sociedad? ¿Qué es lo que se ve hoy en día para que la gente hace, o la sociedad, o no sé, el Estado, cómo ayuda a la gente con estas diferentes discapacidades? ¿Qué ven ustedes? Sí, se va. Antes que nada, quisiera dar una opinión, lo que yo más veo, ¿verdad? Que o sea, la discapacidad que más se trata y lo que más conciencia tiene la gente acá en el Paraguay es la física, porque generalmente una persona que no camina tiene silla de ruedas, o usa bastón, o usa muletas, y eso se entiende perfectamente, pero cuando es ya algo mental o el intelectual, que es la gente con síndrome de Down, pero la psicosocial, la auditiva, por ejemplo, hay gente que no ve, inclusive de repente ese es más tabú porque son muy pocos los ejemplos. Por ejemplo, hay gente que no ve pero asiste a la universidad y ¿cómo es? Se instruye y se capacita y ¿cómo es? Se gradúa de abogado o psicólogo y no ve. O la auditiva, por ejemplo, te dice esa persona es sorda, entonces ya, pero la psicosocial nadie entiende. Es diferente, se discrimina. Isabel, ¿qué es lo que vos ves en la sociedad hoy en día con respecto a cómo se tratan estos diferentes tipos de discapacidades? Y lo que yo noto es la discriminación, y ese rechazo de la sociedad hace que ellos se inhiban, porque de por sí ellos ya se sienten con cierta incomodidad, y cuando más la gente le discrimina, entonces ellos se sienten peor. Si son comprendidos, ellos pueden desarrollar muchos otros potenciales que tienen adentro y que son infinitos también. Yo también quiero agregar una cosa, que Dios nos hizo a todos desiguales. Todos somos especialmente hechos por Dios, por la creación de Dios, y somos una obra de Dios, y Dios hace todo perfecto. El tema es que las personas discriminan, y en esa parte yo creo que tenemos que tocar un poquitito la conciencia de la gente para aceptar y no criticar a las personas que tienen cierta discapacidad. Muy cierto, Mara. Carlos, ¿qué pensás vos con respecto a lo que es la discriminación con las personas que tienen diferentes tipos de discapacidad? ¿Vos ves eso? Y sí, lo que tienen discapacidad parecen todos blancos. ¿Blanco por qué? Y son blancos por, no sé, misterios, secretos, no sé. ¿Te parece que son así? Sí, dicen que sí. Yo vi una chica con discapacidad y no me gustó, puede enfermarse también, ¿verdad? ¿Cómo que, por ejemplo? ¿Cuál fue eso? Y me fui a lo de Unila. Y ahí me fui y le dije, hola Lunila, y estaban bailando chamamé de plata. Pues no de plata, plata. Era el otro,
Así ¿Y de, quién tenía discapacidad? y el tipo, la hija de Yulín, no sé si es no me acuerdo. La discapacidad ¿Y cómo le trataban? y ahí, y le dejaban ahí así, estaban bailando. ¿Le dejaban bailar Sí, o bailaban con ella? y ahí se ve. ¿Bailaban con ella? Sí, bailaban, sí. O sea que participaban también con Sí. ella. Eso es muy lindo. ¿Qué tipo de discapacidad uno sí que tenía? Por eso se veía tarde. Y ahí está, pero el mongolismo. Mongolismo. Sí. Síndrome de Down. Ujú. Sí. Entonces ahí Yo tenemos... estudié hasta Einstein, ese que inventó la energía y la masa. Pero el tipo de color blanco que yo le vi era horrible, tía. Blanco, ¿cómo? ¿Qué es lo que veías blanco? Era la Y cara. la cara se veía. Está muy pálida. Se quedaba vuelta. Ah. Y yo le dije, y bailar pues, también le dije. Porque yo me quería ir a Francia con Paraguay, ¿verdad? Ujú. Y ahí se ve. Mm. Me dice, te buscó tal cosa, tantas mozas. Y después un día me dijo mi tío Jaime, me llegué a ir a Ibeco. Mm. Y ahí me fui, me quitó mi bolsón, me lo guardó todo. Yo fui comunista de Chile. Y estaba todo con su gorda. Yo le dije, no, ya todo el mundo, con mi abuelo me odiaba. Nunca entendí. No te entendía, tu abuelo no te entendía. Sí, y entonces yo le dije, le dije yo, verano, bueno, salió Así no, ese no va así. Bueno, pero es interesante ver cómo a su manera Carlos nos está contando de lo que él vio, que es justamente como en una familia de unas personas que él conocía, se fue y vio lo que es o sea, la discapacidad intelectual, pero más bien como que la familia participaba y le incluía porque habla de que él bailaba, y ellos bailaban con ella, como era algo más inclusivo, más participativo de todos, que no era algo más, no era discriminativo, pero en cambio nos cuenta un poco su propia experiencia, ¿verdad? Nos cuenta a su manera de que tenía su familiar, su abuelo que no le entendía, que no le comprendía y como que le trataba de una forma diferente. Y no, la verdad que nos encontramos con una situación similar en muchas familias, en muchas casas. Antes de irnos más profundamente en lo que es la discapacidad psicosocial, que es la que más nos afecta a nosotros, lo que quería mencionar es de que con respecto a todas las demás discapacidades, inclusive el Luli que nos había comentado de que lo único que ve que hace la sociedad en sí es dar una silla para discapacitados en los ómnibus. Y es muy, no sé, muy pobre la ayuda, diría yo, ¿verdad? Que muchas veces tenemos que pelear para que una persona que está perfectamente bien, pero está sentada en ese lugar, realmente se levante y le dé lugar a otra persona, a una persona de tercera edad, por ejemplo, etcétera. Sí, licenciada. Y quiero, viendo un poco el tema de qué es el aporte del Estado a las personas con discapacidad, como están hablando de todo tipo de discapacidad, podemos decir que desde la Fundación nosotros estamos trabajando muy de cerca con las ordenanzas municipales de la Municipalidad de Asunción con respecto a la accesibilidad en las veredas. Entonces hay ordenanzas municipales que están inclusive teniendo temas punitivos a las personas que no aportan y tener accesibilidad correcta para las personas específicamente con discapacidad física. También los espacios públicos, tantos como baños,
de shopping, baños de universidades que tienen que estar adaptados para gente con discapacidad, en este caso específicamente para discapacidad física. También quiero acotar que también estamos trabajando desde la Fundación Luz y Vida como parte de un ente regulador de todo lo que se refiere a la discapacidad, a los derechos desde la persona con y para discapacidad, con los 5 tipos de discapacidades, y la Fundación Luz y Vida representa a la discapacidad psicosocial. El año pasado se habilitó lo que es la CENADIS, que es la Secretaría Nacional de la Discapacidad, y ahora se está trabajando para su funcionamiento adecuado, puesto que antes era IMPRO y ahora pasó a una categoría ministerial. Así que estamos trabajando en forma conjunta, tenemos mesas institucionales, tenemos foros, tenemos consejos donde se está trabajando en forma conjunta las 5 representantes de organizaciones de la sociedad civil de los distintos tipos de discapacidades. Muy interesante, muchísimas gracias, licenciada. Es muy importante el trabajo que hace la Fundación para tratar de hacer llegar un poco más de conciencia a nivel nacional sobre lo que es la discapacidad psicosocial, ¿verdad? Ahora, para hablar un poquito más justamente de esta discapacidad que nos llega tan de cerca, voy a leerle un poco lo que son más o menos unos términos, ¿verdad? Lo que es salud mental, enfermedad mental y discapacidad psicosocial. La salud mental es un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias habilidades, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Es importante destacar de que no hay salud si no hay salud mental, porque la enfermedad mental afecta la cognición, las emociones o la conducta de una persona, interfiere con su habilidad de funcionar en la familia, el trabajo y en la sociedad. Y tenemos también para agregar, ¿verdad?, de que hay diferentes enfermedades mentales, ¿verdad? Por ejemplo, la psicosis, la depresión, la ansiedad, la demencia. Son nombres que generalmente la gente escucha, pero es como un tema tabú hablar de eso. O como que es algo que se tiene miedo y no, psicosis hay, no, luego hay, como que la gente reacciona a eso, escucha esos nombres y les reaccionan de una forma diferente. Capaz que no saben de que todas las personas podemos enfermarnos mentalmente. La mayoría de las personas con enfermedad mental se recuperan con el apoyo apropiado, ¿verdad? Para culminar les voy a decir voy a leer, ¿no?, lo que es la discapacidad psicosocial, que es la discapacidad que enfrentan las personas con enfermedades mentales por la discriminación y las barreras de actividad. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por sintonizarnos y esperamos que les haya servido nuestra información y nuestro debate abierto, y hasta la próxima.